Primera Reyes, capítulo 11, y estamos en el verso número 9. Vamos a comenzar ahí en el verso número 9. Vamos a continuar este estudio porque el que me antecedió pues lo comenzó, y estamos hablando de la caída, de la apostasía, o lo increíble de que por muy sabios que seamos y por muy dedicados aparentemente a Dios seamos, podemos llegar a la apostasía. Pareciera esto increíble, es un tema muy delicado entre las iglesias. Algunas iglesias creen que no hay reparación, algunas iglesias creen que se pierde la salvación, algunas iglesias creen que nunca fue salvo. Hay un montón de conjeturas con respecto a esto, pero vamos a enfocarnos en la historia y ver qué es lo que Dios quería mostrar aquí con este ejemplo, con hechos, ¿verdad? Tenemos la historia del pueblo de Israel, un pueblo que existe todavía por gracia de Dios y como cumplimiento a sus promesas. Es un milagro que Israel exista. Aún existiendo tiene grandes dificultades para sobrevivir debido a esa misma situación, pero debido a esa misma promesa y la fidelidad de Dios está manifestada en esto. Nosotros estamos a veces tan cómodos que no nos damos cuenta de la fidelidad de Dios y de la gracia de Dios para con nosotros. Hasta que tocamos fondo nos damos cuenta de lo grande que es Dios y lo fiel. A veces dudamos de la existencia de Dios. Hay muchos ateos exponiendo situaciones acerca de la existencia de Dios y acerca de lo adulterado que pueden estar las Escrituras. Pero sobre todo eso, siempre hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay un ser supremo, creador de todo lo que podemos ver, y debe ser un ser muy inteligente. Nosotros lo conocemos y esta es su historia, y esto es lo que Él ha marcado. Y algunos de nosotros lo hemos vivenciado. Ahora, vemos un pueblo que, si traemos la trayectoria, por eso, para crecer espiritualmente, hermanos, no se crece cantando, no se crece brincando, llorando, sino que se crece escudriñando la palabra. Nosotros podríamos ver desde Abraham o desde los orígenes de la tierra cómo Dios ha traído y nos cuenta su voluntad. Algunos dicen que esta es una gran novela, es un gran libro, pero yo no creo una mente tan espectacular. Bueno, no una mente, porque la Biblia fue escrita por muchas personas en diferentes épocas y no se conocieron entre sí, y sería difícil escribir una novela con tal relación y con una novela que tuviera predicciones y tuviera eventos que tendrían que suceder que no tuvieran alcance de ver los hombres. Entonces, a veces son muy disparatadas las cosas que se dicen, y habría mucho que encajar para poder decir que la Biblia es una novela. Algunos investigan acerca de la arqueología y de los hechos, si existieron estas ciudades, si no existieron, o qué pasó con ellas. Y poco a poco, aunque ellos no quieran, la tierra brota y las piedras hablan, y van apareciendo reliquias y van apareciendo nombres que la Biblia menciona que existieron, que algunos han negado que existieron. Entonces, ahora vemos que Israel fue una potencia mundial. Casi todas las naciones han intentado ser una potencia mundial y conquistar al mundo. El diablo quiere hacer lo mismo, pero el mundo le pertenece a Dios y Él lo va a recuperar. Y en ese sentido, había hecho una nación para que esta nación predicara, para que esta nación hablara de Él, pero esta nación se puso más orgullosa de ser la nación de Dios que de cumplir con lo que Dios les había dicho. Y en ese sentido, con uno de sus reyes, con el rey David, había llevado a Israel a la gloria más grande de todo un imperio. Y David, con el derramamiento de sangre, luchas y batallas y confianzas y enseñanzas que nos deja de cómo Dios le eligió y cómo Dios le acompañaba y cómo Dios le libró y cómo Dios cumplió con cada una de las profecías que se había hecho, podemos ver el esplendor del imperio de Israel con David. Y luego David le sucede su hijo, hubo un conflicto ahí, y le sucede su hijo, en donde le entrega un imperio poderoso,
riquísimo y en paz. Entonces viene Salomón y increíblemente algunos se arrancarían la barba por los cabellos. Es el hijo del pecado, dirían algunos, el hijo del pecado. Yo creo que se nos podrían parar los cabellos. Yo no sé por qué Dios hace estas cosas, pero simplemente tengo que entenderlas. Y si buscamos el linaje, a algunos les gusta pertenecer a linajes preciosos y maravillosos. Hasta los políticos de nuestro país supuestamente quieren cubrir conductas impecables ellos para llegar a esto. Sin embargo, ni en la línea de Dios existió esto. Nos damos cuenta que hubo una prostituta en el linaje metida, y ahora vemos a alguien aquí que es hijo de un adulterio y aparece ahí, y ahora es el que va, bueno, quizás por eso el resultado al final, no lo sé, pero este muchacho se le entrega todo y comienza muy bien pidiendo sabiduría para administrar el pueblo de Dios. Y este Salomón, hemos leído las proezas, las construcciones, las relaciones que tuvo. Terminamos en el punto en donde dijimos que este hombre, será cierto, será mentira, no lo sé, diría alguien, pero en esas épocas se tenían las personas como tener ganado, y se repartían los pueblos, y los pueblos les pertenecían a hombres. Y en este sentido, increíblemente, Salomón tuvo 700 princesas y 300 concubinas, un total de 1000 mujeres. Pregunto yo, ¿Dios tuvo algún problema porque Salomón tuviera estas 1000 mujeres? ¿Tuvo algún problema Dios porque Salomón tuviera estas 1000 mujeres? Algunos quieren poner que el pecado siempre es el sexo y solo redunda a través del sexo, pero yo he dicho muchas veces aquí que no es así. Y Dios en este momento, había 1000 mujeres que tenía este hombre. ¿Tenía algún problema Dios con eso? No tenía ningún problema con eso. No tenía ningún problema con eso. Los problemáticos somos nosotros. Los que arruinamos lo que Dios hace somos nosotros. Dios no tenía ningún problema con que este hombre tuviera 1000 mujeres. ¿Y cuál era la principal y cuál era la secundaria? Yo no voy a entrar en detalles. ¿Y cómo hacía para cumplirle o no cumplirle a estas mujeres? A ver. Ellos sabrán, y por la forma en que vivían. Pero como era rey, podía tenerlo todo sin ningún problema. Pero viene Salomón y llega al punto de que no le bastó tener estas mujeres, y Dios declara que las mujeres tienen una influencia directa sobre los hombres. Nunca es al contrario. Es más, al hombre le he dado la autoridad de someter a la mujer, pero es la mujer que somete al hombre. Y cada vez que una mujer se cruzó en la vida de uno de estos grandes hombres, le tergiversó todo el camino. Entonces los hombres son más débiles en ese sentido. ¿Y por qué es que le dijo el Señor a Salomón que no tuviera mujeres extranjeras? Porque el Señor le aclaró y le explicó cómo hacemos los padres conocidos. Le hizo dibujos y le dijo, ¿sabes qué? No amontones riquezas, le dijo en primer lugar. Le dio un motivo. No tengas mujeres extranjeras. Y le dijo, porque ¿sabes qué? Te van a llevar a adorar. Se lo explicó. Pero ¿por qué no el hombre lleva a las mujeres? Bueno, porque aquí hay hermanas creyentes que nunca convencen al hombre de traerlo aquí. Y como estas mujeres del diablo bien convierten a los hijos de Dios a irse con el diablo. Sorprendente. Pero es por eso que Dios dice que no juntemos en yugo desigual. Porque este sujeto muy sabio, penosa, bochornosa, y hoy conversaba con una persona que no me agrada, lo confieso, no me agrada. Le tuve que hablar del Evangelio porque pues Dios de alguna manera ordenó eso, y a mí no me agrada. Y cada vez que llegue a la oficina quiero que vaya lo más pronto posible. Pero hoy llegó
Y mi tía había traído una revista de la iglesia, allá ella anda en su onda y había traído una revista. Y yo la puse en el escritorio para darle una mirada. Y llega ella y me dice, ¿usted es cristiano? Sí, le digo yo. ¿Y tú? No, pues Dios me ha hecho muchos milagros. Le digo ella. Ah, sí, Dios ha hecho muchos milagros. ¿Y cómo te hace milagros a un Dios que no conoces? No, pues si yo a mi manera. Ah, tu manera. Fíjate que esa relación de Dios, de todos los hombres, es de esfuerzo, de querer agradar a Dios a su manera, se llama religión. Pero yo quiero hablarte del cristianismo, o sea, de Dios buscando al hombre, reconciliándolo. ¿Y sabes qué? Dios no es el reparador de tu vida ni el reparador tuyo. Dios quiere que tú le conozcas, y como quiere que le conozcas, no puedes adorar a alguien que tú no conoces y tú sabes lo que Dios quiere de ti. No, pues yo no sé. No, pero Dios quiere algo de ti. Yo no sé qué quiere de ti, pero yo quiero decirte que hay un infierno. Yo no creo en el infierno. Es ridículo. ¿Por qué? Me dijo. Es ridículo que digas que crees en Dios y no crees en el infierno. Y es de Dios, ha creado el infierno y habla del infierno. ¿Cómo es que no conoces a tu padre? Y te queda. Porque si es tu padre debes de conocer. Y sabes que hay un testamento. Si tu papá hubiera muerto y te deja un testamento, ¿quisiera leerlo? Sí. Pues sabes que él te ha dejado un testamento. Y en ese testamento Dios dice todo lo que quiere que tú hagas y que no hagas. De verdad, sí. Y le enseño yo la Biblia. Sí, allí, sí. ¿Sabes qué me dijo? Nadie le había hablado así de esto. Pues hay un infierno porque si no los cristianos fuéramos los más ridículos del mundo si no hubiera un infierno. Y ese que decimos que te echa sus milagros es el que creó el infierno. Y algún día vos vas a estar cara a cara con él y tendrás que responderle. Y hoy, lamentablemente, te encontraste conmigo y hoy no tendrás excusa ya. Y agarró uno de los tratados que yo tenía ahí. Lo voy a pensar, no sabes, nadie me había hablado así, pero Dios perdona todo. Dios perdona todo. No creo que me perdone. Me asustó esa mujer porque yo no sé qué ha hecho o qué hace. Algunos rumores me han dicho que es bruja, pero no lo sé. Pero cuando yo la puse así, ella me dijo, Dios no creo que me perdone. Pues tan grande como es, que te perdona. Si dices que te ha hecho esta milagro, ¿por qué no te va a perdonar? Y Él perdona a todos, no me dice. Y es que hay unos que son pecadores. Todos somos pecadores. Si tú estás enfermo, ¿dónde irías? Al hospital. Y ahora, los pecadores, ¿dónde creen que van? Y me puse a reír. Yo creí, a mí me habían dicho que solo los santos iban a la iglesia, la gente buena. No, pues la iglesia es para los pecadores, es decir, para los más cochinos, porque ahí te van a ir a limpiar y a perdonar. Y sí, Él perdona todos tus pecados. Entonces ahora entiendo por qué Dios me dijo que te hablara. ¿Y sabes qué? Eso que vos crees que no te perdona, te perdona. Y hoy te lo está diciendo y es tu decisión. Si tú la quieres tomar. Digo esto porque Salomón recibió gracia en su desobediencia. Salomón recibió gracia en su desobediencia. Increíble. Dios debería de ser fuerte y pintamos a Yahvé como un Dios destructor y poderoso, pero honra sus promesas. Y Yahvé honra sus promesas y es lo que estaba haciendo aquí. El verso 9, donde comenzamos, dice: entonces el Señor, el Todopoderoso, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. El enojo de Todopoderoso, hermano, no es casi tus pecados o lo que tú haces. El enojo es que tú te alejes de Él. Al fin y al cabo los pecados te los ha perdonado. Hace poco, he estado revisando información acerca de los ateos y otro tema que me pareció por ahí. Y los suicidas van al cielo. Y entonces John MacArthur y como 5 teólogos estaban hablando ahí y otro que en medio ahí estaba enojado y burlándose de los teólogos, diciendo que estaban alentando al suicidio porque creen que no puede ser perdonado. Y estaba, ¿cómo se llama este que se murió, que miramos mucho, este señor que predicó? Adrian Rogers, y Adrian Rogers dijo lo mismo. Entonces,
ese hombre le paraba los pelos y había agarrado cortes de video de todos los teólogos donde decían que si alguien era cristiano y se suicidaba, pues que era salvo. Y él enojado con eso. Y estoy para denunciar, dijo, la apostasía. Y empezaba él, y que el suicidio no puede ser. Entonces, y me puse a pensar en esta mujer y el mismo día que cree que algunos pecados no pueden ser perdonados. Y le digo yo a esta mujer, ¿y vos de dónde conoces a Dios y ni conoces la Biblia? No, yo de lo que voy. Y le digo yo, ¿sabes? Si los que hablamos podemos mentir y decir barrabasadas. Había falsos profetas desde el origen hasta con el Señor. Entonces tú tenés que leer acá y entender eso. Entonces, estamos viendo nosotros que la gente cree que hay pecados que Dios no puede perdonar. Y le pregunto yo, ¿cuál sería el propósito de venir a la tierra si nosotros pudiéramos habernos salvado por nosotros mismos? ¿A qué tendría que venir? No tendría sentido. No tendría sentido que Él viniera y me salvara si yo me puedo salvar yo. Ahora, si Él no me pudiera perdonar algunos pecados, yo hubiera leído qué pecados no puede perdonar. Pero hay pecados ocultos que la gente tiene y pecados que van, no estoy hablando de sexo, sino de cuestiones diabólicas que van más allá de la estampa de los pecadillos que nosotros decimos así, pero que ellos clasifican en eso. Salomón estaba cometiendo uno de los pecados que yo creo que el 99% de una iglesia de creyentes no lo hace. En esta iglesia, uno que yo no sé si fue salvo o no fue salvo y vino aquí a pasear o andaba merodeando, es el único que yo sé que dice que ha vuelto a donde había comenzado, pero yo no puedo garantizar que ese tipo haya sido salvo o no haya sido salvo, no lo sé. Pero esto es rarísimo. Pero más espectacular es que un líder de un imperio y el más sabio, supuestamente, haya apostatado del Dios que lo llevó a ese imperio. Y la causa, si pudiéramos llamar un pretexto, ¿cuál fue la piedra de tropiezo? La mujer. Y digo como pretexto, porque este tipo, como ya había probado de todo, yo creo que él andaba queriendo probar de todo. Y usó de pretexto, pero tenía una advertencia. Y eso sobrepasó las advertencias que Dios le había dado. Ahora vemos en las iglesias, hermano. Pero Dios sí, en su sentencia dijo claro, ¿sabes qué? No andes con mujeres extranjeras porque van a llevarte. Y es por la misma sentencia que no nos juntemos en yugo. Pero en las iglesias sabemos algunos que lo creemos vivitos y que nosotros los vamos a llevar. No, me caso con este y después lo llevo a la iglesia y me estaré llevando a otro lado a mí. Por eso estaba diciendo desde el principio, Salomón fue llevado y no Salomón, que era el más sabio, llevar a estas mujeres a convertirse, sino que Salomón se mete con las mujeres a doblegarse. No sé, en esta época algo había de eso y funcionaba de esta manera. Entonces, para los jóvenes y para todos es una advertencia no juntarse en yugo desigual. Y ahora que ya estamos en yugo desigual, Pablo nos aconseja también acerca de cómo vivir sabiamente si tenemos una pareja que nos permite ir a la iglesia y no es creyente, pero nos permite y no nos maltrata, podemos estar ahí. Y dice que Dios puede tener misericordia de esta persona. O al revés, puede ser eso. Pablo dice eso. Pero las consecuencias son nefastas y para toda la familia. Y en ese sentido, aquí él le había dicho esto. Entonces, en el verso 9, entonces el Señor dice, Israel se enojó. Hermano, ¿te gustaría enojar a Dios a ti? ¿Te gustaría enojar a Dios? Pero ¿qué es lo que le enojó a Dios? No habla de las 1000 mujeres. No está hablando de las 1000 mujeres. Aquí hay un enojo y declara la causa del enojo. Es que la gente, yo estoy señalando los pecados de esta señora que no sé si es bruja, pero que no sé si Dios me va a permitir porque él dice que no me agrada. Pero como hay que predicarle a quién, a toda criatura. Algunos se molestan a ver porque yo soy sincero. Algunos se molestan, pero alguna gente cree que uno porque es líder o porque conoce la Biblia, a todos les pelan los dientes y todos les caen bien. No. Si yo tengo los mismos pecados más que ustedes, pero nada más que yo a veces lo digo con libertad. Hoy alguien me estaba leyendo una reflexión sobre maestros y en la introducción dice,
La maestra Berta comienza con una mentira a la clase de sus alumnos, como lo hacen todos los maestros, diciendo que los quiere a todos por igual. Y eso es imposible. Oh, amados hermanos, si viniera yo aquí a decirles a ustedes, eso es mentira. Eso es mentira. Siempre hay gente que tú aprecias más por algo de motivo. Entonces me pongo a pensar en esto, en esa mentira. Entonces, el problema es que Satanás es tan astuto que nos desvía y desvía a la gente apuntando al pecado del cual todos estamos, ¿cómo se diría?, propensos a caer. Él trata de engañarnos, pero si tú ves en la máxima que está dando aquí en Dios, no está hablando de las mismas mujeres, no está hablando de los placeres que Salomón había tenido, no está hablando de todo lo que había hecho, sino que le señala, y mira lo que le señala: se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Su corazón se había apartado de él. Ese era el problema. El problema no es tu pecado. Y el diablo es tan cochino que cada vez que nosotros pecamos, muchos hermanos quieren no venir a la iglesia. Y el problema es que no es el pecado que me aleja del Señor, sino que yo pierdo la comunión con el Señor. Si el Señor basta con que yo lo confiese y Él me perdona. Pero hay algo dentro de mí que crece, que quiere botar mi vida espiritual, y con el fallo que yo tenga, ¿qué es lo que hace? Con el fallo que yo tengo, lo que hace es apuntarme para quebrar mi vida espiritual. Salomón no le fue señalado los errores que había cometido, todas las relajadas que había hecho no le estaban siendo tomadas en cuenta. Uno de los problemas que Dios le estaba señalando es que había apostatado para él. O sea, la traición espiritual es la que Dios está. Esa traición espiritual es la de la que nosotros debemos de cuidar. Hay hermanos que reniegan de Dios porque Dios no lo cura de una enfermedad, porque Dios no le hace un milagro, porque Dios no le convierte a alguien. Eso es más peligroso que cualquier otro pecado. Y si no, léelo aquí, el enojo. No está sacando lo demás. Y mira lo que dice, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones, en la Reina Valera no lo aclara bien, pero aquí dice, en 2 ocasiones se le había aparecido, verso 11, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Las 2 veces que le había aparecido, no sé si la Reina Valera lo dice, pero las 2 veces que le había aparecido lo dice que le había aparecido para darle la advertencia. Oh, tenemos un Dios misericordioso, hermano. En vez de fulminarlo porque ya se lo había dicho, imagínate que ya se lo había dicho. Y cuando tenemos hijos, hermano, llegamos a la comprensión de la misericordia. Cuando tú te casas, llegas a conocer el amor de Dios. En los hogares uno conoce el amor de Dios. Y el amor de Dios para nosotros, cuando tú tienes amor para tus hijos, te das dando cuenta. Para la demás gente dice, ¿por qué le perdonas eso? ¿Para qué le perdonas eso? No lo merece. Pero Dios dice, ya Salomón se lo había dicho, le dio sabiduría. Y se le apareció ¿cuántas veces más? 2 veces más. A decirle que no lo hiciera. Imagínate, ya se lo habías entendido. Y le apareció, no lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer. Un Dios todopoderoso, tan misericordioso, rogándole. Y la gente, y nosotros por eso abusamos, hermano, de la misericordia de Dios. Y si a veces le apareció 2 veces, entonces hoy sí se enojó. A un pastor le dio un mensaje que yo no le hallaba sentido. El mensaje titulaba "Cuando a Dios se le termina la paciencia". Entonces, yo sé que Dios nunca se le termina nada, porque Dios. Pero parece que hoy le hay un sentido, yo. Hay hermanos con que Dios se le termina la paciencia. Imagínate que esta impía, bruja, o no sé qué será, que me dice de que Dios no la perdona. Y tenía la osadía de decirme que yo le había hecho varios milagros. Imagínate qué insensata. Y otros peleando por el suicidio, que si Dios le perdona, no perdona, más que por evangelizar. O sea que estos pastores quieren que Dios condene al que se suicidó.
O sea, se sentirían contentos diciendo: tengo un Dios condenador y esta como se mató al infierno. En vez de que la gracia de Dios es tan grande, y este hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada nos pueda separar del amor de Dios. No querían oír eso. Pues, ¿sabes? Y estoy viendo aquí a Salomón, y yo no sé, yo estoy realizando eso, yo me alimento con eso. Y no sé si es porque tendré que hablar con alguien o por qué, pero estoy mucho con los ateos y mucho con la cuestión del suicidio. Y estoy viendo, y cuando estudio esto, y me doy cuenta que Salomón, la gracia del Señor es tan grande, y ella cree que no le puede ser perdonado un pecado. Y uno de los problemas que mi papá tenía para hasta ser liberado era porque también creía que no le podía perdonar todos los pecados. Hasta ser liberado. Satanás es astuto. Y este ejemplo que nos está poniendo aquí, yo no sé si el pobre Salomón pues lo agarró para ejemplo de nosotros, pero por eso en alguna parte de la Biblia dice: el que esté firme, mire y deje de andar a los demás. Y eso traducido al español. Traducido al español. El que esté firme, mire y deje de andar chambreando a los demás. Porque cualquier rato hablamos del hermano y nosotros vamos a caer ahí. Yo no sé qué está ocurriendo, pero cuando se pone una enfermedad de moda, yo no sé si psicológicamente se activan y no sé qué pasa. Ya les dije que en la escuela vamos con 2 suicidios, no sé si por eso estoy estudiando los suicidios, pero también va muriendo gente de cáncer, y ¿sabes? Tengo una maestra, que esa maestra yo creo que me ha sacado las canas. Yo no tenía muchas canas. Esa maestra hostiga tanto que la secretaria cuando la ve venir y ya mira que ha venido muchas veces, le dice: está ocupado, para que no entre. Esta maestra, solo de los médicos parados, renegaba por todo. Le presenté el evangelio cuando se le murió la mamá. Medio lo escuchó. Es ermitaña de tal modo que no quiere que sepamos de dónde vive. Y ¿saben qué, hermano? Alrededor de 3 semanas fue a un examen de los senos. Le hallaron unos nódulos, no sé qué, cómo se llama, si lo digo bien, unos nódulos. Le hicieron una... Sí, para ver si era maligno o benigno. Luego le dijeron que era benigno, y luego que se lo iban a operar, que lo operan. Bueno, para no alargar esto, que va para la quimio. Lleva para una quimio. Ella no tiene marido, la que le dije que trabaja doble turno, no tiene marido, no tiene hijos, no tiene nada. Me pongo a pensar yo, pero lo que les quería contar es que ahora hablé con ella. Yo soy poco para esto. Ellos lo saben, yo ni los números de los teléfonos de los profesores tengo. La subdirectora tiene todo eso, yo no manejo. Entonces, pero como sabemos que es bien reservada, respetamos esa reserva de la gente, no andar de metido. Pero dije: yo soy su jefe, y va a decir que nunca le hablé, y le llamo. Y yo siempre la molesto cuando le llamo: ¿por dónde venís? ¿Ya venís a trabajar? Y siempre le digo eso, y ella se ríe, o le digo: ¿por dónde venís? Y ella: no, que me dieron 8 días. Cada vez que me llamaba era porque me iba a decir que le habían dado una incapacidad. Entonces yo, en vez de... nomás me decía: mire, director, ¿por dónde venís ya? ¿Ya va a dar clase? Le digo yo. Entonces ella me pone a reír. Ahora yo ya sabía que estaba en San Salvador para la primer quimio. Entonces le dije: ¿dónde están? Le digo: ya van a ir a dar clase. Y se puso a reír. Pero una mujer totalmente diferente. Ore por mí, me dice. ¿Cuándo me había dicho eso? Ore por mí. Y me pregunta: ¿y cómo es esto? Y me quedo yo pensando: ¿por qué tenemos que tocar fondo para ser receptivos para Dios? ¿Por qué? Hermano, ¿por qué tenemos que tocar fondo? Ahora estábamos hablando con la subdirectora y le digo a esta persona la oportunidad de poder que hablarle.
Pero ya una maestra murió de eso. Recuerda, esta es la segunda. Vamos a orar por ella y voy a ver yo, no sé qué planes tendrá Dios para ella, pero como te digo, eso es una señal de Dios. Pero lo mismo, tenemos que tocar fondo. ¿Por qué buscamos a Dios como el ropavejero? Nadie busca a Dios por amor, lo busquen de gracia. Yo un día, no sé a dónde, no dije, pero no sé si era aquí o dónde te iba a decir. No lo recuerdo. A la iglesia acá es uno desgraciado, venimos. Aquí un rico no viene. Aquí un saludable no viene. Aquí solo desgraciados y podridos venimos. Buscando a Dios ¿para qué? Para que nos salve. Como ya nos despreció todo el mundo, venimos para acá. Lamentablemente esa es la forma en que algunos otros son obedientes. Pero estaba pensando en esto. Cuánta gracia tiene el Señor. Y estaba viendo este Salomón. Imagínate, dice que sea hermano. Podemos criticar a Salomón, pero aquí en la iglesia y contigo, oímos a Dios hablar diciendo no a tal cosa, y lo hacemos. Y podríamos criticar a Salomón, caramba, este Salomón tan burro. Si a mí se me apareciera el Señor en una luz, hay gente que anhela que Dios se le aparezca. Yo mejor me le escondería, no voy a hacer mal y bien enojado. Yo me le escondería, no tendría valor. Pero hay gente que dice, yo quisiera. Y a Salomón se le apareció. Y para decirle un mensaje, hermano. No me preguntes cómo, Dios dice que así fue y habló con él. Le digo, no, y le vuelve a decir, no. Y veamos qué hizo Salomón. Verso 11. No, estamos en verso 10, ¿verdad? Para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor dijo, y aquí viene la sentencia. Dios hace una advertencia y luego da una sentencia, ¿verdad? Y luego la cumple. Aprenda. Dios da una advertencia, te dibuja la sentencia y después ejecuta. Bien, a Salomón le hizo la advertencia 3 veces, no hizo caso. Ahora mira lo que dice, y dice el verso 11: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. La sentencia era quitarle lo que a él más le gustaba. Y para mayor afrenta, lo iba a humillar de tal manera que aquel reino que había sido un imperio del mundo, lo iba a tener un sirviente. Un sirviente lo iba a tener. Israel iba a ser humillado. Un sirviente. Israel ha sido humillado como muchos de nosotros somos humillados por desobedientes. Fue esclavo por desobediente y muchos de nosotros estamos así. Pero siempre, hermanos, somos hijos del Todopoderoso. Amén. Y Él sigue teniendo gracia y misericordia de nosotros. Esto es lo maravilloso del Dios en el que creemos. Amén. Eso es la gracia de mi Señor. Y yo lo puedo ver y aprender aquí. Este no quiso y le da la sentencia. Y mira lo que le dice, verso 12. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Ahí estaba clarito. Wow. ¿Sabes qué, hermano? Hay 2 cosas que me han impresionado de intercesión en la Biblia. Una de las que a mí me impresionó es la intercesión de Moisés por Aarón. Yo siempre me pregunté por qué Dios no había matado a este Aarón. Siempre me pregunté si era el protagonista de esta situación. Pero luego leí en ayuno y en oración cuánto tiempo Salomón pasó llorando, intercediendo para que Dios no matara a su hermano Aarón. ¿Perdón? ¿Me equivoqué?
¿sí? Moisés, intercediendo para que no matara a Aarón. Y me quedé yo, hermano, estupefacto de cómo una intercesión puede valer. Lástima que alguna religión la confunde y cree que después de muerte con estar ahí, pero no funciona así, funciona con vivos. Funciona con vivos, estos estaban vivos, funciona con vivos. Nunca dije que un muerto haga eso. Entonces, hermano, aquí vemos que David ya muerto, y este es mi descanso. No saben cuánto he descansado con las promesas de Dios yo con mis hijos. Este mundo así como está, si yo cada vez que voy a mi trabajo, ustedes se quedaran helados de lo que yo veo y lo que yo trato. Se quedaran helados. Y cuando veo a mis hijas y hasta dónde han llegado y hasta dónde Dios me las ha llevado, yo le agradezco tremendamente. Y yo digo, ¿sabes? Mis hijas sin mi hijo tendrán la salvación, serán siervos de Dios, porque Él me dice que vea las cosas que no son como si fueran. Y cuando veo esto me alienta. David ya estaba muerto, pero Dios estaba honrando la promesa que le había hecho a David. Dios estaba honrando la promesa. Y aunque este no se lo merecía, y por eso tenemos hijos trompudos o nietos malcriados que creen que son suertudos o que son poderosos y que no se mueren. No se mueren porque está la viejita intercediendo. No se mueren porque hay una iglesia orando. No se mueren porque hay pastores intercediendo por estos rebeldes. Ay, ellos se hacen los gallones ahí porque no entienden en su ignorancia. Este pobre se había perdido, pero Dios le había entregado un reino esplendoroso en el mejor de su tiempo. Pero no era por él, era por su siervo David. Y ahora había hecho cochinadas que en esta iglesia actual difícilmente alguien haría. Sálvenos el Señor que nosotros viniéramos a poner unos ídolos aquí y nos abrazáramos para otro lado, hermano. Se ve insólito, se ve espantoso, pero este lo hizo. Este lo hizo, hermano. Pero Dios honra la promesa que Él había hecho a David. Y hay promesas para nosotros, hermano. Hay promesas para la iglesia. Amén. No te voy a decir de esta promesa, pero esto estamos en un contexto que Dios te está demostrando que Él honra su palabra. Y este pícaro, yo no sé ni cómo, sexualmente hizo lo que le dio la gana. Este tipo no le costó nada. David derramó sangre y le costó llegar a ese reino así. Pero este lo hizo piñico y tenía todo. Y hizo todos los desmanes que pudo tener. Y ahora le dice, pero ¿sabes qué? Esta gracia, este sujeto merecía castigo. Pero ¿sabes qué? Merecía castigo porque tajantemente, ahora esta mujer me dice, no sé si Dios me perdona. Imagínate este tipo, ser apóstata, Dios hablarle 2 veces directamente y todavía no fulminarlo y perdonarlo y ni siquiera quitarle el reino estando él para que lo violaran y lo mataran los demás. No. Terminó su reino en paz. Lo terminó. Y hasta el nieto alcanzó misericordia. Hasta el nieto alcanzó misericordia. Miren lo que dice aquí. Bueno, le dice aquí que lo va a dar a un sirviente. Eso era deshonroso en esa época. No obstante, verso 12, no obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Verso 13. Y este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no lo quitaré todo el reino, sino que le dejaré 2 tribus, las cuales ya he escogido. Allí dice una tribu, un error de la Reina Valera. En la Septuaginta está correcto y dice 2 tribus, porque son, ¿cuántas tribus son de Israel? Y 10 iba a dejar a un lado. Está claro que quedaban 2 a los. Algunos las quieren componer diciendo que Benjamín y Judá hacían una sola, porque una era pequeñita y la otra era más grande y la subió. Pero en la Septuaginta aparecen 2 tribus, claro, 10 y 12. Entonces, mira, alcanzó el nieto también. Alcanzó misericordia el nieto de David. Qué importante es un varón fiel.
un hogar fiel para que sus hijos alcancen bendición. Que Dios, por piedad y misericordia, al viejito, a la viejita que adora, está allí manteniendo las desgracias de una casa. Por eso es que a veces cuando los señores se mueren en las casas, de ahí vienen todas las desgracias de esas casas. De ahí vienen. A los jóvenes les estorban los viejos, y a veces los viejos son los pilares que están sosteniendo el respeto y el honor de la casa. Luego se cae todo. Pero tenemos un Dios misericordioso. Hasta el nieto iba a alcanzar. Hasta el nieto iba a alcanzar. Hermano, ¿cómo voy a pretender que Dios quiera hacerme daño a mí cuando estoy viendo un Dios todopoderoso? Estoy viendo un Yahvé misericordioso, honrando sus promesas. Dios no quiere hacernos daño. Pero aquí hay algo que yo aprendí muy importante. Mira esta otra parte. Hasta aquí te he enfocado la misericordia y la gracia de Dios. Pero hay algo que me llamó la atención en esta lección. Y mira lo que dice ahí. Verso 14. Por lo tanto, el Señor hizo que ¿qué? Este es otro tema bien controversial. Y yo cuando oro a veces digo a mis hijos, a mi familia, o cuando oro por la iglesia digo, ¿sabes qué? Dios, sánales o permíteles resistir esa enfermedad alergia que tú le has puesto hasta que le des la victoria. Alguien dice que el diablo es el que hace todo lo malo. Y hay un poeta que decía que Dios era el diablo también, pero que cuando quería hacer el mal era el diablo y cuando se convertía en Dios. Pero aquí lo que estoy viendo es la soberanía de Dios. Y si tú lees bien tu Biblia, quien iba a levantar gente para complicarle la vida a Israel, ¿quién era? Dios era. Entonces cuando tú estás viendo a él que te está sacando canas verdes, a él que te hace la vida complicada, no lo mires a él, mira a Dios detrás de él, hablándote, queriéndote demostrar algo. Aquí aparecieron unos adversarios, pero estos adversarios eran usados ¿por quién? Por Dios. ¿Para controlar la vida de quién? Para controlar la vida de su pueblo. Somos tan importantes, hermanos, que los del mundo no son más que marionetas para servirle a Dios, para nuestro propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso no. Y a veces nosotros queremos pelear con ellos, y ellos no son nada, hermanos, no son más que títeres usados por Dios para enseñarnos a nosotros. Y entonces mira lo que dice este verso bien clarito en tu Biblia, aprende ese principio, mira. Dice, ahora dice él, y hizo que Adad, el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos a Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Es decir, aquí te explica cuál era el odio que había entre los edomitas y Israel, porque le mataron todos los hombres, pero surgió algo, unos huyeron. Mira lo que dice aquí, hasta exterminarlos a todos los varones edomitas, pero Adad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. ¿Te das cuenta? O sea, estos huyeron, pero el odio lo llevaban en su corazón de que los israelitas habían matado a todos los varones, pero estos huyeron pequeñitos. Y aquí hay otra lección que aprender. Mira, yo me quedo sorprendido. Y hay que aprender de esto. Fíjate, Dios, todo, por eso hermano, ustedes creen que a veces es soberbia cuando yo digo, y yo no ando llorando ante ustedes lo que me pasa a mí o lo que me ocurre, porque sabes, yo pienso que Dios es soberano, y como pienso que Dios es soberano, toda mi vida está controlada por Él, y todo lo que me suceda y no me suceda es su voluntad. Amén. Yo sí lo creo, no sé tú, si tú te le escapas de la mano de Dios, pero aquí nadie se escapa de la mano de Dios. Imagínate Dios desde cuándo había hecho que huyeran este poquito para que se reprodujera. Y otro que te quería decir que me llama la atención, porque tú no quieres vender la idea que el diablo es el malo. Sí, él es el malo, él ya está condenado, ya no hay más, ahí está. Pero
Pero lo que no quieren entender es que Dios usa al mundo para nuestro beneficio, para nuestra madurez espiritual. Y en este caso, quien actúa y quien está autorizado para actuar es Dios con nosotros. Y solo si Dios le da permiso al diablo, solo si Dios le da permiso al diablo, Él nos lo presta. Pero por lo demás es Dios que esta enfermedad que tengo, estos hijos que tengo, esta mujer que tengo, este marido que tengo, esta circunstancia, es Dios. No, pero esto es el diablo. Y si es el diablo es porque Dios le dio permiso. Pero nadie puede tocarte sin la autorización de quién. Y yo le decía a esta mujer, porque como yo sé que es algo brujo, y andan haciendo eso por algo. Este día estuvo sabroso ahí con los brujos, quizás por eso que estaba estudiando yo. Fíjate que, como así, ¿sabes qué? Le dije, me le quedo viendo así, ¿sabes qué? A mí nadie me puede tocar si Dios no quiere. Y aunque se rebusquen haciendo maldades, por no decirle yo brujería, aquí mi Dios es más poderoso que cualquiera. Se me acaba viendo, Al ratito después de esa mujer me llevan un niño chillando. La subdirectora de ignorancia me lo lleva con un puchito que me dijo que era marihuana. Y el hipote cuando le sacaron eso de la bolsa chillaba en 5º grado, pero lloraba aterrorizado. Y me lo llevan a la oficina. Y yo cuando entro, imagínate, yo acababa de entender esa, acababa de entender los otros, y ahora me llevan ese. Me llevan ese. Y este, ¿por qué me lo traen? Mire, director, yo creo que es marihuana, mire, y me pone bien amarradito una bolsita, pero como con 7 colores. Y el niño chillando. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No, que dímelo, ¿y por qué, hijo? Y vengo yo, no me tomo marihuana. ¿Y qué es esto? Son 7 polvos. Y eso le dije yo, es que el director me dijo, antenoche me salió el diablo. Y en mi cama. Y entonces mi padrastro, y me agarraron, y entonces yo grité, y mi padrastro llegó, y nadie. Y mi mamá me preparó esto, me dijo, para que el diablo no me toque. Entonces el niño aferrado a ese amuleto andaba seguro. Entonces imagínate cuando lo quita la subdirectora, creyó que el diablo se lo iba a llevar. Entonces él sentí un terror horrible. Yo le digo, no, cálmate, ¿sabes qué? No, toma, yo te lo voy a dar. Pero ¿sabes qué? Cuando el diablo te vuelva a salir, ¿lo viste antenoche? Sí. Cuando te vuelva a salir, dile así, mira, en el nombre de Dios, que te va de donde viniste, pero se lo gritas. No le tengas miedo, no le tengas miedo. Tú dile eso. Porque te hizo algo. No me hizo nada. Y mi papá lo andaba buscando, con la lámpara que me andaba buscando, pero no había nada. Entonces, pero para que el niño durmiera le habían dado esos 7 polvos de no sé qué. ¿Y sabes qué? ¿Y en tu casa van a la iglesia? No, mi tía ni va. Entonces, ¿qué digo yo? A tu tía que te lleve a la iglesia y hablen con el pastor. Pero si te vuelves a salir en la noche, gritarle y dile que en el nombre de Dios se vaya de donde vino, y él se va a ir. No tengas miedo. Y más, te voy a dar la bolsita, no llores. Esto no tiene poder, tiene más poder Dios. Imagínate, en una mañana. Te estoy contando algo en una mañana. Imagínate todo lo que ocurre ahí. Y le digo, aquí anda bailando el diablo en calzoncillo allá afuera. Y esto es de lo que nos damos cuenta. Solo en una, por eso debe de estar preparado alguien ahí, yo creo que para sobrevivir en esa situación. Ahora, tenemos un siervo de Dios, pero a este siervo de Dios, Dios mismo le había levantado adversarios para que lo batieran, para que viera la aflicción, para cumplir él su promesa. Y mira lo que le dice aquí. Y nos explica que esos enemigos que le habían levantado no eran nuevos, sino que eran los enemigos que ellos habían matado a todos los varones edonitas, pero estos cuando estaban chiquitos se fueron para Egipto. Ya me acordé del segundo principio que te quería dar. No lo he investigado, déjame investigarlo. Pero quiero investigar a Egipto. ¿Sabes que Egipto es un pueblo o muy sabio, o no sé si es remanente hipócrita del diablo, pero todos salen a huir a Egipto? No ves sospechoso. ¿Te acuerdas cuando José? Vale. ¿Estos para dónde crees que fueron? Para Egipto. Este Egipto le hace mingo a todo.
Y hoy en día Egipto, ahí está también con los sirios, y en ese sentido, yo tengo curiosidad, y voy a investigar esto, por qué este Egipto es así, o es inteligente, o mira las profecías, o no sé, esta gente, claro que es inteligente, porque con las pirámides y todo eso, se sabe que tiene sabiduría. Pero mira que dice ahí, entonces dice, 18, entonces dice aquí, partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De ahí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Adad una casa y se encargó de darle sustento. Y miren, no andan con egoísmo estos egipcios. A todos los refugiados lo agarran, que ya como Estados Unidos, no sé hasta ahora que está deteniendo, pero quizás por eso estos tipos no deben envueltos en otra cosa. Los agarraron, y no solo eso, no son racistas, porque ya, mira lo que hacen también. Y dice que les dio tierra, y miren el 19. Adad, dice, agradó tanto al faraón que éste le dio, mira, por esposa a su cuñada. O sea, tampoco son racistas. No, hombre, no nos metamos con esto. No, así como con José. Miren, o sea, o eran muy inteligentes estos tipos, o algo conocían que tenían ahí. Y miren ahí entonces dice él, a su cuñada, una hermana de la reina, dice ahí, Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo, el que llamó, dice ahí, Genubat. Y Tapenés lo educó en el palacio real, de modo que, dice ahí, Genubat creció junto con los hijos de Faraón. Verso 21. Mientras Adad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Adad le dijo a Faraón, déjame usted regresar a mi país. ¿Y qué quiere y por qué quiere regresar a tu país?, le preguntó Faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Adad, pero de todos modos déjame ir. Hermanos, ¿quién estaba poniendo en este hombre las ganas de ir allá a la tierra a pelear? Era Dios. Y estos estaban bien, estaban emparentados con Faraón, tenían tierra, no les hacía falta nada. Pero cuando, esto es lo que les digo yo, ¿quién va a detener a mi Señor? La soberanía de Dios. Aún estando bien, pero como era el plan de Dios, deciden que salgan de ahí para que vayan a hacerle la guerra, quitarle el reino allá a su pueblo. Dígame, ¿quién lo puede detener? Y aquí me quedo sorprendido con estos principios de soberanía. Y dice allá, déjame regresar a mi país, verso 22. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó Faraón. ¿Acaso te hago algo aquí? No, respondió Adad, pero de todos modos déjame ir. Verso 23. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadá, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Adad Ezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Hermano, Siria es uno de los que están ahorita en conflicto. Siria es uno de los que todavía están en conflicto. Imagínense de dónde vienen las raíces ahí. Dice ahí, así fue, Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón, dice que aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Adad. O sea, estaban debilitando el reino. Verso 26. También se rebeló contra el rey Salomón uno de los funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí viene, fíjate que el Señor preparó adversarios externos y apareció un adversario interno. Pero ese adversario interno era para cumplir de que un sirviente se iba a convertir en el que iba a dominar las 10 tribus. Y estas iban a llamar Israel.
¿Vea? Y Judá, que iba a quedar, las dos tribus que iba a quedar con uno de los hijos, siempre por amor a David, iba a dejar un remanente ahí. Pero ahora ya preparó la gente externa y ahora está preparando al esclavo, al sirviente que va a agarrar las otras 10. Entonces este Jeroboam levanta una rebelión de las 10 tribus. Y mira lo que dice aquí. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgó en 12 pedazos. Le dijo Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: ahora voy a arrancarle de la mano de Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus, y a él le dejaré 2 tribus, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Vuelvo a ver aquí, Dios honra su palabra, hermano, y sigue con la simiente de David, cumpliendo una promesa, no porque lo merezca la gente. Ahora esto es lo que es difícil entender para nosotros. Nosotros no merecemos la salvación, pero Dios honra el sacrificio de su Hijo amado, y el sacrificio de su Hijo amado nos da la salvación a nosotros. Entonces nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino porque Dios honra la palabra y dijo: tetelestai, consumado es, y Él se halló agrado en ese sacrificio, y por eso nos cubre, y esto es lo que me da la fe de mi salvación. Amén. El problema es que hay pastores vendiéndole a la gente que su conducta y su comportamiento y hasta la forma de vestir tiene que ver con la salvación. Entonces corrompen el mensaje del Evangelio y la gente no es salva. No es salva porque, como esta mujer que me decía, es que ya la iglesia, somos pecadores y ahí va la gente que no peca. Imaginen lo que le han vendido. Porque hay pícaros que dicen que no pecan, hermano. Sí, hay pícaros que dicen que no pecan. Y cuando me voy a 1 Juan y que dice que el que no peca, así es un mentiroso. Y ella se quedó sorprendido cuando yo le dije. ¿Por qué? Porque él lo que oye es que en la iglesia hay santos. Y sí, en un sentido, pero la santidad que le han dado es la santidad física. Entonces ellos se sienten tan putrefactos que no se consideran llegar a la iglesia. Entonces lo que están dando este mensaje es que están alejando a la gente de Dios. En vez de estar reconciliando a Dios con el hombre, lo están botando. Porque cuando tú te ves imposibilitado por ti, entonces tú dices: bueno, yo no quiero ir, no llego, no cumplo con lo que piden ahí. Pero la misericordia de Dios la estamos viendo aquí. Ahora Dios prepara a los enemigos y ahora mira cómo es Dios de lindo. Yo no sé, Dios nos habla, pero le está diciendo a este esclavo, le está diciendo el profeta le dice, porque no había escritura, hermano. Recuerda que no había escritura, pero viene el profeta y le dice: ¿sabe qué? Dios ha dicho, y rompió el manto físicamente. Dios ha dicho que así físicamente 10 tribus van a ser tuyas. Yo no sé si Jeroboam entendió esto, pero lo que le estaban dando es el reino de Israel, por orden de Dios, ratificado por un profeta. Por él es que a algunos les gusta ser profeta. Declaro que esta ciudad de fulano. Pero estos son profetas mentirosos. Estos eran profetas que hablaban realmente porque Dios hablaba con ellos. Bueno, y terminamos, porque vamos a terminar este capítulo y solo dice, mira. Entonces Ahías tomó el manto y 10 pedazos y dice ahí de la tribu: a él le dejaré 2 tribus, y esto por consideración a mi siervo David y Jerusalén, la ciudad escogida entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, diosa de los moabitas, y a Moloc, híjole, Dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y las leyes como lo hizo su padre. Ahora usted me puede decir: hermano, pero su padre no andaba bien. El problema, hermano, es que vos no has entendido también, porque tú estás viendo los hechos físicos de David, no estás viendo el corazón de David. Y ese es el problema. Por eso Dios no nos puede juzgar a nosotros, porque cuando nosotros juzgamos
juzgamos, nosotros nos equivocamos. Y alguien puede decir, yo por ese David no doy ni un 5, ¿sí? Pero Dios dijo que andaba de acuerdo al corazón de él. Él no miraba las acciones, no que miraba eso. Y ese es el gran problema, que nosotros en la iglesia queremos juzgar cómo anda el hermano vestido, y nosotros no podemos, nos equivocamos. Y es eso. A mí me sorprende, y bueno, me alegra porque me hace descansar, hermano. Porque sí, David no era buena pieza, pero como Dios no estaba tomando en cuenta el pecado, si no estaba tomando en cuenta la relación, la comunión que él tenía con Dios. Porque David era, como tan pecador, era tan macho para hacer las cosas con Dios. Ya les digo, en una ocasión David ya sabía que los que tocaban el arca de la alianza se morían. Ya lo sabía él. Y él dijo, Señor, si tú me perdonas, y si no que me mates, yo aquí la voy a tocar. Y si tú me has perdonado, porque, y no que me muera, ¿quién de nosotros va a leer? No, nosotros no hacemos eso. No hacemos eso. Entonces, por eso es que nosotros no podemos entender. Dejemos que Dios entienda a las personas en su trato directo y personal. Y nosotros solo tenemos que instruir. Y veamos cómo termina esto. Y dice aquí, pues bueno, por desobediente, verso 34, sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo daré, le dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Esto lo digo. ¿Dicen que David cumplió sus mandamientos y decretos? Sí, pero David se equivocó. Sí, pero Dios sabe cómo sus decretos, dice aquí. Y dice que le quitaré el reino a su hijo y le daré 10 tribus, pero a su hijo le dejaré solo las 2 tribus para que en Jerusalén no se quite, y luego mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Hermanos, aquí hay otro hecho que me repite. ¿Recuerdan quién quiso matar a quién cuando le dijeron que iba a ser rey? Saúl intentó matar a David, porque ahora viene Salomón, intenta matar a Jeroboam, porque le habían dicho que iba a ser rey. ¿Y a dónde vuelven a huir? Egipto abraza a todo el que llega, y este gran enemigo, y lo abraza también para que se vayan para allí. Así que no sé, como te digo, excelente. Y terminamos con la muerte de Salomón. Y dice ahí, los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón. Este libro que está mencionado aquí, nadie sabe dónde está ni se ha hallado, ¿verdad? Lo demás que dice en este libro aquí. Y dice ahí, cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Bien, estamos viendo la terminación trágica, y desde este punto, si tú llevas la relación, aquí Israel va a ser dividido en Israel y en Judá. Uno con 10 tribus y el otro con 2 tribus. Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus quedan divididas ahí con un siervo, Jeroboam. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos a ver qué más nos enseña en nuestro Dios Todopoderoso. Pero en esta tarde hemos visto la misericordia de Dios, que honra su palabra, la intercesión, qué importante es para el Señor, que lo perdona todo, y que Dios es celoso con la comunión que nosotros tenemos con Él. Eso es importante que nos llevemos. Bien, hermano pastor, nos despide.